Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos. Queremos compartir tus experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Bueno, ¿pero qué es el pozole? Es una sopa tradicional mexicana hecha a base de granos de maíz, comúnmente de la variedad cacahuacintle, al que se le agrega carne, y esta carne puede ser de puerco o de pollo. Cuando utilizamos carne de puerco se ocupa comúnmente cabeza de puerco. También va acompañada de algunas verduras y especias muy variadas según la región de donde provenga ese pozole. ¿Y tú qué vas a cenar el 15 de septiembre? Aquí le preguntamos a algunos de nuestros amigos. Pues de entrada el pozole, creo que si haces un 15 sin pozole no hay. Un pozole rojo con cabeza de cerdo. Pozole de cerdo. ¿Y en qué más podríamos pensar que no fuera pozole? Claro, una cena de 15 de septiembre sin pozole, por ahí decían, no sería un 15 de septiembre. Bienvenidos a este episodio Pozole. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos, esta vez equipo completo, qué gusto. Así es. Hola a todos, Hola. Alejandro, chef. Hola Juan, Ara, chef. Hola, un gusto tenerlos por acá. Y bueno, el tema de hoy es súper interesante porque vamos a hablar acerca de el pozole. Es un programa especial, ¿por qué? Porque vamos a hablar de comida tradicional mexicana, comida que se consume en estas fechas de manera, pues, tradicional, un poco redundante. Es un sí, que comemos pozole el 15 de septiembre, pero más allá de conocer de la historia del pozole, que por eso está con nosotros la chef Silvia, vamos a hablar de los riesgos asociados al pozole. Entonces, chef, muchas gracias que estés aquí. Nos encanta que nos platiques acerca de la historia de la gastronomía. Pues yo más que feliz de seguir compartiendo todo esto, que la verdad es que es un tema que me apasiona. Y el pozole tiene esa historia, ¿sabes? Esa historia macabra, ¿no? Detrás del pozole, ¿se hacía o no se hacía con carne humana? ¿Quiénes lo consumían? ¿Por qué lo hacíamos? La realidad es que sí, el pozole es un alimento completamente mesoamericano. Ya existía desde antes de la conquista, ese es el término de Mesoamérica. De hecho, la palabra pozole proviene del náhuatl pozoli, que significa espuma. ¿Y por qué significa espuma? Cuando revienta el granito, el maíz, cacahuacintle, que se abre, parece también como una flor, es algo muy similar a una palomita de maíz remojada, entonces por eso da la sensación de que fuera una espuma. Este platillo sí tiene unos orígenes complicados en el sentido de que sí hay datos y sí hay textos en donde sí se hacía de carne humana. La intención era fines completamente religiosos, no cualquiera podía consumir este alimento. Hay muchísima información allá afuera. Hay libros verdaderamente importantes. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, es quien hace estas anotaciones entre 1540 y 1585, y claro que para ellos debió haber sido verdaderamente impactante ver este ritual, ¿no? O esta manera de cocinar. Lo que es un hecho es que solamente se consumía o lo consumían cierto número de personas, es decir, los sacerdotes o guerreros muy importantes o el tlatoani, era el único que podía consumir esta carne. Era también una manera de conectarse con la divinidad, pero también lo hacían de otras carnes, o sea, no solamente el hecho de cocinar el maíz cacahuacintle, hervirlo, también se consumía con frijol, con aves. También hay registros de que lo consumían con perro, con carne del soloescuincle, porque en la época, en Mesoamérica, pues a este animal lo utilizaban no solamente de compañía, sino era de consumo, ¿no? Y quizás eso también ocasionaba cierta como resistencia para, pues imagínate, ¿no? Para los españoles que llegaban y encontraron todas estas novedades. Yo creo que hay muchas versiones importantes acerca de este plato tan típico.
Lo que es un hecho es que se consumía para celebrar, o sea, sí tenía una relación muy importante con una festividad, con un ritual, y a la fecha, ¿cuántos siglos después se siguen siendo? De fiesta. Exacto, exactamente lo mismo. O sea, pensamos en un pozole, evidentemente para el 15 de septiembre, pero también en muchas familias lo consumen en fin de año. El pozole también se consume, es el típico plato a lo mejor hasta de la tornafiesta, ¿no? Para curarse la cruda, para los Para 15 la pancita, años, ¿no? sí, Justamente. sí. Es un plato que la verdad está muy ligado a nuestras fiestas, insisto, de origen muy sencillo. En Mesoamérica lo consumíamos básicamente, o se consumía básicamente hervido maíz con la carne, pero con el mestizaje culinario pues se fue enriqueciendo, ¿no? Y entonces ya aparece el limón, aparece la lechuga, e incluso se cambian las carnes, porque bueno, pues ya llegaron los cerdos. Exacto, ya llegaron aquí estos otros, aquí había un tipo de cerdo, pero no era tan grande, y entonces ya llegaron estos cerdos, y bueno, pues bendito mestizaje, yo creo que es una de las épocas más bonitas y más increíbles de la gastronomía, ¿no? Y es un hecho, cada región tiene sus puntos. Justamente lo que te iba a decir, la variedad de pozoles que existen al día de hoy, ¿no? Y que radican por zonas del país. Sí, y no solamente eso, porque, insisto, conocemos el rojo de Jalisco o el verde de Guerrero que tú nos comentabas, que creo que es uno de tus favoritos, ¿no? Pero además también cada comensal le da como su toque. Algo que vi últimamente que me llamó mucho la atención, a una chica rompiendo las tostadas en pequeños pedacitos y lo mezclaba en el pozole. Entonces, así lo come mi hija. Ahí está, entonces, o sea, ya no las versiones gringas, ¿no? De las recetas estas que hicieron personas de otros países fuera de México y hacen su versión de pozole que no se parece mucho al nuestro, pero hacen el intento. Sí, o sea, la verdad es que el pozole es un plato que teníamos a fuerzas que tocar este tema, hablarlo, pero eso sí, ahora en términos culinarios, es un alimento o hay una cocción lenta muy, muy larga, ya puede llevarse hasta 2 horas. Dos ingredientes importantes, la carne y el maíz, cocción a fuego lento, y bueno, pues entonces se convierte... Pero puede ir más allá de eso, ¿no? Porque muchas veces partimos de maíz precocido, pero si empiezas desde maíz seco, crudo, ¿cuántas horas te puede llevar a hacer pozole? O sea, es una eternidad prácticamente. Sí, porque además tienes que ponerlo a cocer, después lo sacas, lo retiras y lo tienes que quitarles las cabecitas, limpiarlas, exacto, Alex. No, y aparte, eso es muy molesto. Como menciona la chef, ¿no? Creo que el pozole, platillo más mexicano no puede haber, lo tenemos verde, blanco y rojo, y aparte la evolución que ha tenido, ¿no? Con aves exóticas, con carnes exóticas, con cerdo y con las nuevas tendencias vegetarianos o veganos. Es un platillo, vamos a llamarle multicultural. Sí. Una vez un ponente en un congreso decía, así como en España está la paella, nosotros tenemos pozole, mar y tierra. Entonces, vas a la costa y es con sardina, es con camarón, lo hacen similar caldo de pescado. Entonces, es un platillo para todos los gustos, para todas las regiones. Y además, vamos a llamarles esos complementos, lo hacen nutritivamente delicioso, pero también, como decía la chef, vamos a empezar a meternos ahí a los riesgos, ¿no? Que puede... A ver. Así es. Y yo creo que el nutriólogo nos puede ayudar porque yo estuve por ahí investigando y hay mucha información acerca de qué tan nutritivo es el pozole, ¿no? Porque podríamos pensar que, híjole, los mexicanos comemos pura gordura, pero en realidad es que el pozole no tendría que ser un platillo que consideráramos gordo, ¿no? Un platillo... Puro amor, ¿no? El pozole es que puro mira, amor. Ándale, es puro amor. Puro amor. Vamos a partir de una premisa. La comida no engorda. El que engorda es uno comiéndola. 2. La comida no tiene la culpa. No. Tiene la culpa de nuestros excesos. En un segundo punto, yo complementando lo que dice Alex, dice que es múltiple, ¿no? Yo creo que además es muy adaptativo y muy
cultivo, bien se lo comentan, se va adaptando al tiempo actual, a las tendencias, y eso lo hace estar muy vigente desde hace tal vez más de 600 años a la fecha. Entonces es sorprendente. Ahora, sí se lleva un tiempo de cocción, un tiempo largo de cocción, pero, y no me va a dejar mentir la chef, hasta en casita hacer pozole es fácil. Realmente lo que requiere es tiempo, pero su elaboración manual es muy sencilla, sobre todo si ya compras el grano precocido, no es gran cosa. Ahora sí que casi cualquier persona puede hacer pozole. Sí, Fíjate que por ahí escuchaba, Que va a quedar bueno. perdón que te interrumpa porque sí es importante ese tema que mencionas. Escuchaba que la razón por la cual el pozole se había vuelto un alimento de fiesta era justamente por eso, por la facilidad que existe de hacerlo en grandes volúmenes. O sea, no es que puedas hacer solo poquito y ya cuando quieras hacerlo en grandote ya va a tener una complejidad enorme, ¿no? Sino lo puedes hacer en volúmenes enormes para darle de comer a mucha gente. No, y aparte es Ahora, un plato rendidor que lo puedes complementar. Hay cuánta gente, ¿qué es lo que busca en el pozole? ¿La proteína o el grano? ¿La salsa o el complemento? Entonces, si tú preguntas, la variedad en gustos es, a mí me gusta más el verde, personalmente, pero en ciertas regiones en Guerrero he probado un elopozole que sale de lo convencional, Mire, que es a base de grano de maíz y hasta de iguana, que dices, guau, ¿no? Con su taquito dorado, con su semillita de calabaza, con su chicharrón, aguacate, o sea, cada región tiene una vasta variedad y dices, ¿por qué voy por el pozole, no? Pues ahí está ese dilema de Pues gustos, en Guerrero preferencias. está el día específico de comer Los pozole. jueves, y cayó hora en jueves, jueves pozolero. Ahora bien, en la parte nutrimental debemos tomar en cuenta lo siguiente. A pesar de la carne, lo que más va a tener son carbohidratos. ¿Por qué? Sobre todo si lo compras fuera, te dan más grano que carne, ¿no? En punto, Pero, sí. pero sí, es la verdad. Entonces, el mayor aporte calórico que va a tener un plato de pozole, pues es a base del mismo maíz, ¿no? Esa es una. La dos, tiene proteína y tiene una cantidad importante de proteína. Y aunque no es así muy representativo, va a tener su parte vegetal, que va a ser la lechuga, el rábano y la cebolla. El rábano más bien era solo a nivel de... Pero si se le pone cierta cantidad de verdura, puedes decir que es relativamente completo el plato. Ahora bien, como ahorita mencionaba Alex, tú te lo comes, pero también lo acompañas con otra cosa. Y al hacerlo, pues entonces ya incrementas las calorías. Y es lo que pasa con la mayoría de nuestros alimentos. Si tú analizas brevemente una torta, la torta tiene lo mismo, tiene pan, tiene frijol, tiene verdura, tiene carne, tiene grasas, o sea, tiene todo en uno solo. Pero no te comes nada más eso, sino que después vas por el postre y te lo acompañas con refresco y etcétera. Entonces, por eso insisto, no tiene la culpa. El problema es que nosotros no nos basta con un plato y ya. O, por ejemplo, la tostada. Tú te puedes comer tu tostada con el pozole. Insisto, eso hace que todavía se cargue más el aporte calórico hacia los carbohidratos, pero aparte le pones crema. Y si se puede con la crema, tantito queso. Y además hay quien le pone a la tostada, se hace como... Sí, porque le pone rebanadas de aguacate, o pides una tostadita de pata o de tinga. Entonces, ajá, ándale, ya te haces una tostada de pata, de picadillo, de tinga, y te acompañas tu pozole. Digamos que la tostada es el pretexto para echarle más. Entonces, ya cuando haces la cuenta, pues sí, sale mucho. Pero no nos desviamos del tema porque aquí no hablamos de nutrición como que muy seguido. Gracias. Hablemos de los riesgos asociados. Ay, qué bueno. Los riesgos asociados con temas enfocando los temas de inocuidad. Es importante partir de los ingredientes que contiene este producto, ¿no? Y uno de ellos, pues, es de los proteínas que no están satanizadas, no, pero que sí pueden ser de las más riesgosas que existen en el mercado. Pollo y cerdo. Justamente. No, y aparte del cerdo, lo tocábamos en un capítulo anterior, las vísceras, ¿no? Porque normalmente el pozole de maciza se puede decir que es más seguro, entre comillas, pero el de surtida que ya lleva la cabeza, que puede llevar
el gordito y demás, pues ahí es donde empieza el riesgo si no se tiene una buena recepción, un buen manejo, y previo a la cocción, pues revisar esas características de estas vísceras. Hay veces que en algunas regiones le echan la pata del cerdo al mismo pozole como un complemento, ¿no? Entonces... Y le da un sabor. No, y sabe riquísima, ¿no? Y unas Sabe patitas en delicioso. escabeche, o la tostada de pata, que la cocen la pata, la separan, la preparan, ya le ponen orégano y todo lo demás, y es ahí donde puede venir el riesgo en la proteína, ¿no? Entonces, ¿cómo cocinarlo? Se separa el maíz, se separan las carnes, obviamente no vas a mezclar pollo y res, perdón, pollo y cerdo, ¿no? Que también hay pozoles de espinazo de res muy ricos, pero pues ahorita vamos a hablar un poquito más del Que cerdo, también, que es el... Exacto. que también ahí creo que tiene como muchas salvaguardas, ¿no? Porque bien mencionaba Ujú. Silvia, es un proceso muy Muy largo de largo. cocción, entonces eso sí nos lleva a tener como ciertos controles. Sí, pero vamos a mencionarlo de dos vertientes, ¿no? La preparación previa hasta la hora de la mesa y ya luego cuando viene o el recalentado o cómo lo vas a resguardar, ¿no? Que por lo Así. regular una olla hirviendo a más de 180 grados, si no sabes o no tienes dónde enfriarla, ¿qué vas a hacer? La dejas en la La base. estufa, la dejas con Mm. la tapa y pernocta ahí, o en el mejor de los casos sí la porciones y pasa al refri, ¿no? Lo mejor de los Misma, casos se acaba, ¿no? Pero eso no sí, pasa no, con porque No. aparte el pozole no es un plato de de un un día. solo, Sí. ¿no? Y no solamente es plato principal, es entrada, plato principal, postre y levantamuertos, ¿no? Entonces, durante todo el día o la celebración pasa por esas etapas, ¿no? A lo Sí. mejor la primera Sí. porción es más light, a la última que ya necesitas ahí el levantón, ¿no? Que ya va Ahí, acompañado de algo más, de la cerveza y demás. claro. Pero ahora hay que hacer un paréntesis. Tradicionalmente en casa, sí vertemos todos los ingredientes en la olla y órale, que se cueza, ¿no? Eso es en casita, cuando tenemos reunión o cuando hay una fiesta. Pero cuando lo trasladamos a otro entorno, como puede ser el restaurante, ya la chef nos lo dirá, por lo menos en una cocina industrial, las cocciones se hacen por separado. Sí, claro, No sí. no vas a cocer, aunque sería lo ideal, la carne con el pozole, porque tienes que controlar tus porciones. Además, de esa manera tú vas a sacarle mayor rendimiento a tu proteína y lo único que haces es poner la cantidad de proteína en tu plato y luego ya sacarlo a venta. ¿No, Sí, chef? claro. Sí, Y sí, si tú tal cual. separas las cocciones, entonces ahí ya se pierde esa garantía de la que nos estaba hablando Araceli. Pero dinos tú, chef, ¿cómo se prepara ya a nivel profesional un pozole? Pues la verdad es que creo que lo explicaste muy bien, o sea, así se separan el grano del maíz y las proteínas, y algo que también es cierto, se hace con mucha anticipación, ¿sabes? Entonces, esto habría aquí que tener mucho cuidado en este sentido porque si lo hago con mucha anticipación, entonces tengo que cuidar zonas de peligro de temperatura y cómo lo voy a mantener hasta antes del servicio. Entonces, primero hay una cocción, después un enfriamiento, que ahí tendríamos que tener mucho cuidado con estas temperaturas, y luego temperaturas de recalentado, ¿no? Así es. Creo que son estas dos versiones de las que hablan. Bueno, una es la que ustedes mencionan con respecto a el tema de el proceso, y se me hace súper interesante lo que mencionas, la anticipación y todo este tema de previas que se tiene que hacer. Pero por otro lado también es la calidad de las materias primas, porque me quedo pensando, bueno, la calidad de agua que estoy utilizando, porque va a ser uno de los principales ingredientes para pozole. ¿Cómo se llevó ese proceso de cocción del maíz? Si es que lo compraste también precocido, si viene en buenas condiciones, o si estás partiendo de maíz completamente crudo, ¿cómo se hizo esa nixtamalización? Y si no dejaste que ese maíz también pudiera deteriorarse, porque también pasa algo de que el maíz se echa a perder, ¿no? Si no tienes los cuidados suficientes.
Y bueno, Fermenta rapidísimo, sí, el maíz fermenta rapidísimo. No, y aparte lo ese puedes, saborcito acedo, ¿no? Que mencionan, bueno, así lo mencionan en casa, ese saborcito acedo Y en las cocinas, sí. Sí. del maíz cuando ya pasó. Y la otra, los ingredientes que van acompañando al producto cuando ya está montado. Toda esa verdura, si se lavó y se desinfectó en buenas condiciones, porque al final es algo que solo lavas, desinfectas y lo colocas en el producto y ya no va a haber un contacto proceso directo. posterior para que exista como la eliminación de algún agente contaminante, ¿no? Yo les voy a compartir, el fin de semana fui a comer pozole y lo que salió en pozole fue un pedacito de madera, pero haciendo el análisis no venía en el pozole obviamente como tal, venía en el orégano que yo le El había orégano. agregado a mi pozole. Entonces, también esa calidad que estoy utilizando a mis proveedores, también tengo que asegurar que no vayan a traer agentes contaminantes, porque ya no va a haber un proceso adicional en el cual pueda eliminar esos agentes, ¿no? Como el que está procesando el alimento. ¿A Sí, poco ahorita ahora que- no lo sentiste cuando le hiciste así al orégano? No lo ¿O sentía, no se lo amigo. pones así? Él sí, Sí, ella se lo pone así, con todo y mi mugrita también. No, Ara, tienes así que de contarlo chef. así. Se fue con todo y mi pero no lo Así sentí. de chef, exacto. No lo sentí, Sí. pero mi conclusión fue venía en el orégano. O sea, ese es Es mi. probable que sí, venga allí. No, y ahorita Ahora, que esa es una. mencionabas, perdón, Sí, sí, que sí. mencionabas del maíz, hay que mencionar dos detalles, ¿no? Del maíz. Mucho del precocido viene en lata, el riesgo que implica los alimentos enlatados, o pueden venir en bolsas que no Vacío. descartemos los riesgos físicos que puede haber ahí. Mencionabas de las verduras o los complementos, ¿no? Bien decías la potabilidad del agua y los procesos de lavado y desinfección, pero hay que considerar que en rábanos, en lechugas, pues puede haber transmisiones de parásitos, igual en la carne, pero en la carne lo vamos a mitigar siempre y cuando se haga un proceso adecuado de cocción. Y el riesgo donde vendría, tal vez en la etapa final, como mencionaba la chef, que es una previa, que se tiene que enfriar, que se tiene que recalentar, donde pues se pueden dar riesgos de intoxicaciones, ¿no? Sobre todo por estar expuesto tanto tiempo con tanto complemento en zonas de peligro de temperatura, ¿no? Así es. Ahora, también va a importar mucho dónde compremos o dónde consumamos el pozole, porque van a haber lugares, a lo mejor fonditas o restaurantes o locales pequeños, donde la lechuga ya fileteada, para que no se oxide, Así. la mantienen en agua, En agua. la mantienen en un recipiente con agua, pero ese recipiente está destapado, está en contacto con el ambiente, y al ser un medio líquido, a permitir la Justo lo que te voy a proliferación. decir. Sí, sí, es Aparte muy de que cierto. sí, mete la mano y pum, vale, te va al pozole. Sí. Entonces, ahí vas a tener otro vector, porque Muy aunque bien. hayas lavado y desinfectado tu lechuga y ya fileteada, la almacenas o la colocas en un recipiente con agua, puedes tú decir que el agua es potable, pero aún así, al estar expuesta y en contacto con las manos de quien te lo sirva, pues se va a contaminar, ¿no? Y ahí vamos a tener otro posible punto o vector de contaminación. No sé si quisieran agregar algo más del proceso de preparación y de montaje, porque después, bien, bueno, cuando se va a comer de inmediato, ¿no? Porque está el caso 2 del recalentado, Se lo llevan. del que se va a llevar a la kermés, del Sí. que se va, veíamos por ahí noticias de gente intoxicada por pozole, bueno, vimos cuál era la gente que se enferma, que obviamente son los grupos más vulnerables, Claro. o existen condiciones que se prestan para que ese producto se vuelva muy peligroso. Pero si quieren agregar algo antes de pasar a esa etapa del post. No, pero Yo he es observado. que, sí, vas. Sí, vas. Bueno, es rápido. Rara vez lo he llegado a ver, pero sí lo he percibido, no digo en qué estado de la República, cuecen pollo con cerdo al mismo tiempo. Entonces, al hacer ese tipo de prácticas, Ay, dinos, Juan, ¿qué estado? generamos riesgo. Dinos qué estado. En Hidalgo, ya lo dije. Lo Estado de mezclan. Hidalgo, Lo lo mezclan, que hacen así es que cuecen en el mismo caldo pollo y cerdo. Entonces ahí lo que vamos a tener es que no van a evaluar el mismo tiempo de cocción y bajo el riesgo de que se te empiece a desmenuzar la carne, no la van a cocer rápido. Entonces mezclar dos carnes que van a tener diferente punto de cocción y que nos van a garantizar o no una eliminación de microorganismos, además
con un microorganismo como la Salmonella typhimurium, que tiende a ser termófila, entonces corremos ese riesgo. Uh-huh. Sí, esa es una práctica que además tendría que quedar muy clara, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, que quizás es un 2 por 1, ¿no? Porque lo que también muchas veces buscas es, acuérdense, en el servicio de alimentos, optimizar, exacto, hacer que el tiempo rinda. Entonces, por eso la gente tiende a mezclar las carnes, a juntarlas, que no es que sepa mejor ni peor, es lo que acaba de explicar Juan, es el asunto de los términos o las opciones seguras. Y también hay otra que es como, acuérdense que México, insisto, usos y costumbres, es el asunto de hacer el pozole a muy temprana hora y dejarlo a temperatura ambiente, ¿no? Hasta que sea consumido. Y esa temperatura ambiente, pues esto también implica un riesgo y sucede en restaurantes y sucede en la casa, porque se deja total, pues se pone o lo vuelves a hervir, pero ¿qué tanto riesgo implica esto, no? El volver a hervir y además de que no es lo correcto, o sea, en términos de inocuidad, no es el deber ser, ¿no? Y creo que también en términos de calidad, ¿no? Porque ¿cómo puedes estar dándole tantas vueltas a un producto en el sentido que lo vas a resecar, lo vas a salar? O sea, sí le impactas de diferentes formas a ese producto. Sí. Claro. Sí, nada más para terminar la parte previa de la preparación, no olvidar un detalle, que muchas veces la proteína por producción se puede meter congelada a la cocción, ¿no? A lo mejor no hicieron bien una planeación, les llega una sobreventa, entonces por eso es importante no mezclar proteínas más cuando van a ser congeladas, ¿no? Por las aguasas, si se da un mal manejo ahí, entonces también ahí va otro tip. Es cierto, sí es cierto, Alex, las carnes congeladas. Entonces, pues definitivamente no hacer esto, evitarlo a toda costa, ojo con las carnes congeladas y no dejarlo a temperatura ambiente. El asunto es que, y volvemos al principio, preparamos el pozole porque es un plato del momento, pero también de los días posteriores, porque nos encanta el tema del recalentado. Y ya lo hablábamos en algún programa, ¿no? Para Navidad, los recalentados. Pero es que creo que a nosotros nos encanta el recalentado, o sea, no importa la fecha, puede ser hasta la boda, los 15 años, la festividad del septiembre o de noviembre o la fecha que caiga. Nos encanta recalentar porque claro que tiene mejor sabor, mejora los sabores, ya lo hablaba la chef, pero a veces el gran conflicto es que no conocemos esas técnicas de recalentamiento o por qué debemos apegarnos a ese proceso en cuanto tiempo, temperatura, o las otras está en que a veces el producto se hace en grandes volúmenes porque es una fiesta, un evento, y lo tenemos que transportar a otro lugar para que llegue a donde se va a consumir, ¿no? Entonces, eso también implica, pues, tiempo de exposición del producto, a veces tiempo en que tiene que esperar hasta que se vaya a servir el producto, ¿no? Y a veces no se tienen las condiciones adecuadas para volver a recalentar el producto, porque a veces llega a mítines, bueno, no quiero decir mítines, más bien a lugares donde no existe una zona para calentarlo otra vez y te lo tienes que comer tibio. Un evento. Sí, un catering, una cosa de esas, ¿no? Exacto. Exactamente, y ahí es donde sí podemos empezar a promover el crecimiento de los microorganismos en cantidades tal que va a impactar a los grupos más vulnerables, ¿no? O sea, sí, la gente se puede enfermar, ¿no? Sí, claro, la gente se puede morir. De hecho, ahí, por ejemplo, debemos tomar en cuenta algo. Si es un servicio profesional el que se va a hacer cargo de entregar este tipo de platillos, puede contar tal vez con contenedores isotérmicos. Ahora, lo menciono, pero quiero segregarlo un poco. En la preparación yo también quería comentar algo. La idea de cocer la carne con el grano es que se le da ese sabor a la preparación final. No obstante, puede ser una buena práctica, salvo lo que la chef opine, igual y dice, no, Juan, estás loco. No. Podemos, ya terminada la cocción, podemos buscar y recuperar todos los trozos de carne, extraerlos, porque además, es que también hay otra, se deshebra o no se deshebra, puede variar o se desmenuza, ¿sí? Pero generalmente tú puedes cocer, si es cerdo, la pulpa en trozo mediano, trozo pequeño.
Sí. Entonces, ya lo puedes tú rescatar del caldo, también lo vas a deshebrar, y al separar la proteína del resto del caldo, el caldo probablemente va a tener una extensión de vida. ¿Por qué? Porque en parte lo que va a hacer que se truene es la presencia de proteína en el alimento. Ahora bien, en la cuestión del transporte, es si bien sabido por todos que un líquido va a preservar más tiempo su temperatura que un alimento sólido. Entonces, eso también puede ayudar. Y lo que es la proteína, lo que es la carne, puede llevarse en contenedores isotérmicos que van a prevenir que pierda mucho calor. De tal manera que cuando lleguen al punto donde se va a ofrecer el alimento, se pueda dar a una temperatura adecuada o incluso apoyándose tal vez de unos Schaffers, ¿no? Algo así que Claro. pueda ayudar. Sí, ya Pero no sé más qué opinas tú de profesionales, separar ¿no? la proteína. Es que, y además también, bueno, esto lo hacen también muchas veces, calientan, o sea, lo que se preocupan en este servicio cuando son a distancia. Entonces, el asunto es sobre todo calentar el caldo o recalentar el caldo y luego ahí dentro de ese caldo, ajá, exacto, las proteínas, en el mejor de los casos, porque muchas veces lo que hacen es ya la carne desmenuzada, hay veces que incluso la calientan en hornos de microondas, si es que tuvieran conexiones, ¿no? O estos Schaffers y demás, y entonces ya agregan la proteína ligeramente tibia, ya no tan fría, si es que viene del refrigerador, en el mejor de los casos, y agregar el caldo que sí esté hirviendo, ¿no? Porque así también evitas que la carne se siga desbaratando o desmenuzando y se pierda en este caldo. Entonces, lo ideal sería, no sé ustedes qué opinen, expertos, es si lo vamos a enfriar, pues entonces enfriarlo por separado. O sea, definitivamente sí sacar proteína y no sé si valdría la pena dejar el maíz en el caldo o incluso también retirarlo y enfriarlo por aparte, o sea, enfriar los tres y mantenerlos en refrigeración antes del servicio, ¿no? ¿Qué tanto se puede dañar en términos de calidad ese maíz en el caldo, chef? La realidad es que no es que se dañe, es que quizás empieza a aflojarse demasiado o a desprenderse, la carne empieza obviamente, ¿no?, a hacerse más blanda, que eso es una cualidad, pero llega un punto en que a lo mejor en el caldo ya ves demasiadas fibras o la carne deshebrada, y sí, okay. Lo que sí va a pasar es que se te va a poner mucho más espeso el caldo, ¿eh? Eso si dejamos el maíz que se cocina. Rico. Sí, es delicioso. Pues en la mayoría de los casos es separar la proteína y el resto se enfría normal. O es más, muchas veces ni siquiera se enfría. Se mantiene a cierta temperatura, que vamos a decirlo, le dan rendimiento, ¿no? Le agregan más agüita al caldo. Precisamente por lo que dice la chef, al seguir en este proceso de cocción, el maíz tiende a desprender un poquito más tal vez de esa parte almidonosa, que le va a dar esa textura. Cuando es blanco, pues se nota más. Cuando es verde, pues ahí con los ingredientes no se aprecia tanto. Sí. Sí. Entonces sí, lo ideal sería separar proteína, que es donde en teoría puede venir el riesgo mayor en una fase de enfriamiento, porque recordemos que hay algunos organismos que van a ser tolerantes, pero puede haber formación de esporas, que es donde nos puede ocasionar la intoxicación. Más allá del manejo es por esa variación tan grande que puede haber zona de peligro enfriamiento, zona de peligro calentamiento, zona de peligro servicio, y zona de peligro resguardo o temperatura ambiente, que si lo vemos, en esa secuencia todo el producto se pasa 2 o 3 veces porque no lo recalentamos una. Normalmente un pozole se dan 3 o 4 y hasta que se acaba, y si todavía lo puedes rendir otro poquito, te avientas la quinta, ¿no? Sí. Que ahí también está el tema de como buena práctica, y creo que también lo mencionábamos en el capítulo de recalentamiento, es no, si sabes que no te lo vas a comer todo, no recalientes todo, ¿no? Exacto. Recalienta tu porción o las porciones que vayas a consumir, ¿no? Es que es más difícil con el pozole porque es porque algo tienes que vas más ganas de comer. No, lo que pasa es que no es sacar la cantidad exacta de grano y de caldo para recalentar solo eso es un poquito más difícil de valorar. Y a lo mejor puedes terminar quedándote con grano
Que curioso, cuando se acaba el pozole, siempre te sobra grano, o generalmente te sobra grano, Sí, Exacto, sí. y es sí. que, por ejemplo, preguntaba Ara, oye, ¿y si también saco también el maíz del caldo? No, ese a lo mejor sí se puede quedar ahí, y yo insisto, esa consistencia espesa es muy rica, ¿no? El detalle, como bien menciona Alex, es separar lo que es nada la más la proteína. proteína. Ahora, en los recalentamientos constantes también existe otro riesgo, que es el vector manipulador, porque él mismo es el que puede, por recalentamientos constantes, contaminar el alimento, Sí. ¿no? Incluso si yo saco la proteína y la deshebro para luego almacenarla ya sea en frío o luego recalentarla, el hecho solo de deshebrarlo, que aunque me va a ayudar a perder calor, es un punto de probable contaminación, ¿no? Hay riesgos. Entonces, ya cuando lo ves desde esa perspectiva, si tú no tienes el cuidado higiénico en tu personal y ellos tampoco monitorean tiempos de enfriamiento o de abatimiento para luego resguardar mientras están deshebrando, ahí también vas a correr otro riesgo. Y esto es ya causado por malas prácticas de un manipulador. Pero bueno, yo creo que ahorita ya cubrimos esa parte. Sí, nada más para mencionar un punto, recordemos que este alimento, pues las vísceras tienden a descomponerse con mayor facilidad. Entonces, la chef dio en el clavo, en el punto crítico, vamos a llamarlo así, que es muchas veces la proteína va tibia o no va ni siquiera fría, ¿no? Y la estás colocando en un caldo hirviendo, porque no nos lo sirven a 60, 70, está hirviendo, es más, Sí. en lo que lo preparas medio se enfría. Entonces ahí también es importante para la gente que se dedica en estas fechas a vender, o lo mantienes bien frío la proteína o mantenerla caliente, pero nunca un término medio, por lo que implica los riesgos de zona de peligro, multiplicación de vectores, esporas, más lo que acaba de mencionar Juan, la manipulación. Entonces aquí en el pozole sí tenemos que ser bien cuidadosos, sobre todo en esos de surtida que lleva cartílago, que lleva un poco más de grasa, que puede llegar este buche, que puede llevar la orejita, la lengua, etcétera. Esas partes tienden a desintegrarse y son más susceptibles en un momento dado poder Claro. ocasionar ahí algún riesgo. Yo, y nada más una duda culinaria. ¿Lleva vísceras? O sea, ¿sí lleva como tal un pozole o órganos? ¿Sí? Yo nunca lo he comido así. O sea, lo puedes pedir hasta con cabeza. Yo he visto Sí, con pozole cabeza con sí, cabeza. pero tal cual vísceras, o sea, partes blandas. Creo No, que la más pata, bien. el buche. Y Sí, además hasta ahorita este Alex enfatizó que es cartílago, piel, que a lo mejor propiamente no es un Una víscera, intestino, ¿no? Un estómago, un intestino, exacto. estómago, sí, o el corazón. pero quedan en la categoría de víscera, tal vez por el manejo que le están dando. Todo eso entra en el mismo paquete de vísceras, Paquete. Sí. por decirlo así. Pero sí, pero generalmente lo que encuentras es el corazón, como dicen, el buche, la piel, el cuerito, el gordo, la grasa y los cartílagos, ¿no? Qué rico. Sí. O sea, si se dan cuenta, es un alimento que sí requiere de muchos cuidados y de mucha observación y que a lo mejor nos dejamos llevar por lo simple, lo sencillo y lo familiarizados que estamos con el pozole, porque vaya que los mexicanos lo entendemos, lo tenemos, lo traemos en el ADN, pero sí hay muchos riesgos y sí hay muchas cosas que tenemos que cuidar. Y ahora, no arruinándole su 15 de septiembre y su cena de pozole. Creo que vamos a tener que irnos ya a las conclusiones, chicos. No sé quién quiere empezar, si hay alguien en específico que quiere empezar con conclusiones de cuidado con el pozole. Vas, Toño, tienes algo, yo sé que tienes algo. Disfruten, mas no se excedan. Y siempre cuiden que la comida vaya bien calientita, más ahorita que hace frío, y porque así prevenimos sustos y problemas. Ok. Chef. Pues yo voy, el pozole puede ser un caldo delicioso. Hagan todo lo posible con que no se convierta en un caldo de cultivo, muchachos. Muy buena, Muy bien. ¿No? Aguas. Y como lo menciona la chef, nada más redondeando esta parte, recuerden algo, ¿no? El
estamos para celebrar, sí, pero también que celebremos los humanos, no que celebren las bacterias, ¿vale? Ah, muy bueno. Ay, qué bárbaros. Ya no tengo una conclusión decente para esto. Mi conclusión es que disfruten Inviten el pozole. disfruten la cena Disfrútenlo. justamente el 15 de septiembre, coman mucho pozole. Yo mandé en la mañana por ahí era una pregunta, no era una encuesta, era una pregunta, pregunté a varias personas, ¿cuál es el platillo que se te viene a la mente para la cena patria? Todos contestaron en su mayoría pozole. Entonces, Pozolingo. es algo, como dice la chef, lo traemos en el ADN. Pensamos en 15 de septiembre o el tema de revolución, el aniversario de la revolución, y comemos pozole por extrañas razones. Entonces, solo cuidemos dónde lo consumimos, cuidemos cuando lo preparamos, cuidemos cuando lo recalentemos y cuidemos la inocuidad de todo aquello que lo acompaña, que no solo es la carne, el caldo y el maíz, sino que recordemos que hay otros productos que acompañan a nuestro pozole que a veces pueden ser más peligrosos que el mismo pozole, ¿no? Muchas gracias por Cuiden habernos que se acabe. acompañado. ¿Cómo? Perdóname. Y cuiden que se acabe. Y Que que no se le acabe. Que se acabe. Bien No, la no, olla. Mírenlo, muchachos. Hasta el fondo, ¿eh? Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a cerrar este capítulo. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en eVoox. Suscríbanse, activen campanita, compártanos, dejen comentarios y escúchenos esta semana que sabemos que hay puente y que muchos van a salir de vacaciones. Váyanse escuchando en la camioneta, en el carro o en el autobús nuestro capítulo. Nos vemos. Cuídense. Ay. Gracias.